La maestra Liliana Giraldo Rodríguez ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y nos da mucho gusto que hoy nos traiga un tema importantísimo. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto, en el Instituto Nacional de Geriatría, y fue un trabalenguas ya para mí. Y traes una investigación que me da mucho gusto que se haya hecho, es necesaria, aunque, ouch, duele, ¿no? Pero es necesario enfrentar esa realidad para corregirla, Claro ¿cierto? que sí. Maestra Giraldo, dígame de qué se trata su investigación, ¿cómo se llama para empezar? Bueno, revictimización en mujeres adultas mayores, y lo que busca es analizar la violencia que sufren las mujeres a lo largo de la vida y cómo incide esos actos de violencia intrafamiliar para que sufran maltrato en la vejez. Entonces nosotros analizamos lo que es el maltrato infantil, la violencia íntima de pareja y el maltrato en la vejez. ¿Por qué se le llama revictimización? Revictimización es porque es la violencia intrafamiliar, en este caso en particular, la violencia que sufren en diferentes etapas de la vida de la mujer por diferentes responsables. Hablabas, por ejemplo, la niñez. ¿Qué tiene que ver esa niñez con mi vejez ahora? En Ese es un materia punto de importante. violencia. Claro, nosotros lo vimos a través de los datos, que las mujeres que sufrían maltrato infantil tenían una mayor probabilidad de sufrir violencia íntima de pareja y a su vez tenían una mayor probabilidad de sufrir maltrato en la vejez, sin que sea la pareja la que está ejerciendo ese maltrato, sino cualquier otro familiar. Entonces, nosotros lo que comenzamos a analizar es qué tipos de violencia en la infancia estaban incidiendo para que pues suceda este tipo de cosas, ¿no? Que se repita la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y que lo único que cambia es el responsable de esa violencia. Y lo más doloroso es ver que el sufrir varios tipos de violencia o de maltrato, por ejemplo, el abuso sexual, junto con la violencia psicológica, aumentaba este riesgo de sufrir violencia íntima de pareja y a su vez multiplicaba ese riesgo de sufrir maltrato en la vejez. Y como le comento, lo único que cambia a lo largo de la vida de las mujeres es el responsable de esta violencia. Pero fíjate, a ver, son dos cosas. Si yo sufrí como mujer, como niña, primero que nada, como niña, como menor de edad, como adolescente, si yo sufrí violencia, aprendo a resistirla, es decir, me domestica la violencia para los siguientes años. No sé si domestica la violencia, Digo, es pero una sí, palabra que claro, ahorita se me ocurrió, claro. pero, o sea, que tú aprendes, pues así es la vida, te dicen. Pues es que Ujú. así me pegaba mi mamá. Alguna vez me dijeron, le pegaban a mi abuela, le pegaban a mi mamá, pues que me peguen a mí es normal. Ups, Sí, porque desde la psicología pues hay investigaciones muy importantes que sí. analizan las respuestas psicológicas, comportamentales de las mujeres que han sufrido un trauma en la niñez y cómo se generan sentimientos de culpa, de vergüenza, de impotencia. Y sí, efectivamente, a lo largo de la vida se comienza a minimizar o a negar la existencia de la violencia porque desarrollan o no desarrollan la capacidad para defenderse y para reconocer la violencia. Yo no podría decir que se normaliza en sus vidas, sino que existen estos sentimientos de impotencia en la mujer y esa falta de habilidades que se desarrollan en otras historias de vida que tienen que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de identificar los riesgos, en este caso la violencia, y poder hacer frente, reaccionar ante Claro. estos casos. Creo que no se desarrolla esa capacidad por un evento traumático en la niñez. Si por alguna razón yo logro atender esa violencia, es decir, entender esa violencia, mediante un lugar, un espacio donde me tratan bien. Ah, entonces no es de aventón y golpe, sino es pedirme las cosas por favor, es agradecerme, es recibir otro tipo de información. ¿Podría sanar esta etapa dolorosa previa y vivir una vejez, que es lo que nos interesa aquí, una vejez menos dura?
Claro, por eso es que aquí también la mirada desde las instituciones, desde la vulnerabilidad, Sí. juegan un papel muy importante, porque al final la revictimización viene a ser una vulnerabilidad acumulada a lo largo de la vida y donde las instituciones juegan un papel muy importante en la respuesta que dan ante estas situaciones de violencia. Es decir, una niña que sufrió violencia, Sí. pues tiene que tener una respuesta institucional adecuada que le permita reparar ese daño psicológico, emocional, físico que ella sufrió y pueda tener herramientas o desarrollar habilidades para defenderse en otras etapas de la vida de la violencia intrafamiliar. Pero si no hay una respuesta institucional adecuada para romper esas cadenas de violencia a lo largo de la vida de las mujeres, si no tenemos esa respuesta institucional adecuada, pues lo que se está viendo es que la mujer sigue sufriendo violencia hasta la vejez. Claro. ¿Cuál es la institución que en teoría debería atender estos casos en mujeres adultas mayores? Bueno, tenemos instituciones, o sea, deben de existir instituciones sociales y en el campo de la salud. O sea, el campo de la salud juega un papel muy importante porque la violencia ¿Por qué salud? es un problema Claro, de salud pública. claro. ¿Sí? Entonces, primero tenemos las instituciones de salud, en donde se tiene que acompañar de salud física y salud mental. ¿Sí? Porque la reparación del daño pues se tiene que hacer también desde el campo de la salud mental, porque hay eventos traumáticos, ¿no? Y eso genera un estrés postraumático, cualquier evento adverso, ¿no? Entonces, tienen que existir estas instituciones, pero también desde el campo de lo social. Es importante, ¿no? Y fomentar también la denuncia y que la mujer se sienta respaldada, o sea, por eso digo, tiene que haber una respuesta adecuada, una respuesta institucional adecuada a las necesidades de esa niña, de esa mujer que ha sido violentada, porque no es una respuesta generalizada, es una respuesta particular de esa mujer, de la situación que ella vivió. Los contextos en los que vivimos determinan de manera importante las situaciones, en este caso la violencia, Sí. Está muy determinada por el contexto en el que nosotros vivimos. Y las respuestas a esa violencia también están determinadas en ese contexto. Entonces, si no hay una respuesta, pues hay como le digo, un cúmulo de vulnerabilidades a lo largo de la vida de las mujeres. Fíjate, yo tengo la sensación, y me parece muy bueno, porque esto es lucha de muchos grupos, de muchas mujeres, de muchos hombres que lo han ido logrando al paso de los años. Se habla de la violencia contra las niñas, me parece estupendo, contra las mujeres, me parece maravilloso, contra las mujeres embarazadas, contra las madres solteras, en fin, pero me parece que todavía no estamos incluyendo a la mujer mayor. Me parece que todavía está sesgado. A mí, ¿por qué? Porque nosotras no exigimos por un lado y por otro lado las instituciones se centran en la violencia en los 30, en los 40 años y después, híjole, qué pena, pero para muchas personas, ¿ya para qué? Exacto. Y es lo que hemos sí hablado. Lo merecemos, y sí lo merecemos, Liliana. Por eso el tema me parecía fundamental. Yo, mujer adulta mayor, ¿merezco vivir sin violencia? Estoy totalmente de acuerdo y es lo que siempre hemos hablado cuando analizamos el tema del maltrato en la vejez, es que efectivamente es un tema que todavía en el marco de la política pública está muy desdibujado, se podría decir, ¿no? Muy pequeñito. Ajá. Puede ser que esté enunciado en algunas leyes, pero no existen todavía como los canales ni tampoco el convencimiento de las personas que tenemos que atender el maltrato hacia la mujer adulta mayor. Siento que sí, efectivamente, hay un mayor reconocimiento del maltrato infantil y la violencia íntima de pareja, pero no del maltrato hacia la mujer adulta mayor. Porque fíjate, yo me pongo a pensar cómo viven las mujeres que hoy tienen, ¿qué será? 80, 90, más o menos, estoy pensando, nacieron en los 30, finales de los 30, 20, 30, 40 del siglo pasado. Híjole, la conducta masculina era otra.
era mucho más permisiva, era mucho más vertical, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo han vivido esas mujeres? ¿Cómo viven la intimidad, la vida de pareja? ¿Cómo viven o cómo quedaron, aunque sean viudas, cómo quedaron después del maltrato acumulado tantos años, en sectores en los que la violencia se daba naturalmente, ¿no? Claro, pues desarrollan todos esos sentimientos que comento de impotencia, de culpa, de vergüenza, que les impide hablar de la situación que están viviendo actualmente. O sea, que puede Porque, ser por parte de un hijo, de un hermano, de un sobrino, de un nieto. y eso formaba parte, estarás de acuerdo, del secreto familiar, ¿Sí? del ser una buena familia. ¿Cómo vamos a hablar de que me maltratas? No, 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 no. Si somos felices, somos la familia perfecta, Sí. ¿no? Y Aunque me das hasta con la cubeta. claro, la violencia era un problema que no salía de las paredes Del hogar. del hogar, ¿no? Y ahora se habla de un problema, por eso digo, un problema de salud pública, o sea, que tiene que trascender esos espacios y se tiene que visibilizar de que existe y tiene que haber un reconocimiento de la mujer que lo que está sufriendo es violencia, maltrato y que tiene que buscar ayuda. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál consideras que es la mayor aportación que hace la investigación que tú has dirigido? A mí me parece que es visibilizar, porque los datos fueron muy contundentes. Fue una encuesta a nivel nacional, la encuesta nacional de las relaciones en los hogares, publicada también por una institución pública, el INEGI, y lo que muestra, por ejemplo, es que las mujeres adultas mayores que sufren maltrato en el ámbito familiar, que es el 17.3%, 80% de ese 17.3 está revictimizada, es revictimizada. O sea, son mujeres que sufrieron maltrato infantil o que sufrieron violencia íntima de pareja y que hoy en día sufren maltrato en la vejez. Y tenemos un 14% de esas mujeres que sufrieron violencia y que está ahí comprobado que sufrieron violencia en las 3 etapas de su vida y diferentes tipos de violencia. Eso también es un aporte importante del estudio que muestra qué tipos de violencia como que aumentan ese riesgo de sufrir maltrato en la vejez. Los resultados, los detalles de esta investigación, ¿lo podemos ver en la página del INGER? Sí, se pueden ver ahí, entonces están. A mí me parece importante que el público lo sepa, que lo puedan consultar con detalle. Nos fuimos más a la parte de la violencia que a los datos estadísticos, pero creo que también hay que tomarlos en cuenta. Te agradezco mucho, Liliana, que hayas estado con nosotros. Es una experta en el tema, tiene muchos años trabajando el tema y compartiendo con nosotros justamente lo que ella conoce también para estos cambios que son necesarios. Liliana Giraldo, muchísimas gracias.